Influencia del Advaita Vedanta, la versión no dual del hinduismo en Occidente. La influencia del Advaita Vedanta, que como os decía es la escuela no dualista dentro del hinduismo, recordar que en el Bhagavad Gita armoniza tanto el dualismo como el dualismo, ha sido profunda y sutil, influyendo en temas como la espiritualidad, la ciencia, el arte, la literatura o incluso la filosofía. Esta filosofía que afirma la no dualidad absoluta, Advaita, no olvidemos, quiere decir no dos, entre Atman, que es nuestra alma infinita, y Brahman, Dios, sea como sea que le llames, esa diferencia entre Atman y Brahman y el universo manifestado es considerado como una apariencia ilusoria generada por Maya, es decir, todo el conjunto de nombres y formas de lo que vemos o todo lo que está sujeto a espacio-tiempo y causalidad es una ilusión causada por Maya. Y además el Advaita nos propone la liberación, el moksha, a través del conocimiento directo del jnana yoga, el camino del conocimiento. Y se empezó a conocer en Occidente a finales del siglo XIX y ha seguido expandiéndose hasta hoy en día. Si tenéis alguna duda sobre este concepto de que el alma es Dios, hay un verso, el 13.3 del Gita, que define el Tat Tuam, así: tú eres eso, tú eres Brahman, tú eres Dios. Swami Vivekananda fue quien introdujo primero la Advaita en Occidente en sus viajes por Estados Unidos e Inglaterra. Si no lo conocéis, aquí tenéis a mi admirado Swami Vivekananda, cuya misión era liberar a la humanidad de la ignorancia a través de las enseñanzas del Gita y del Vedanta, buscar la armonía entre religiones y naciones. Esta era la enseñanza principal de su gurú, que era Ramakrishna Paramahansa, que recordar que era un místico que experimentó con el dualismo, el no dualismo, el islam y el cristianismo, y llegó a la conclusión que todas las religiones eran verdaderas, por lo tanto decía tantos caminos, tantas religiones. Y como os decía, Vivekananda, y también Vivekananda nos dijo un principio maravilloso, que es ciencia occidental más espiritualidad latino. Entonces, durante estos viajes que hizo por Estados Unidos e Inglaterra, Vivekananda publicó un maravilloso ensayo que se llama Jnana Yoga y Vedanta, unidad en la diversidad, que he traducido al español. Y es importante, junto con toda la obra de Adi Shankaracharya, para entender en profundidad el difícil y complejo Advaita Vedanta. Pero esa maravilla de la Advaita Vedanta, creo que única en el mundo, creo que es el único sistema filosófico que es capaz de armonizar e integrar los demás caminos espirituales y que incluso nos propone una religión libre de dogmas, libre de fanatismos, que es lo que incompatible con la ciencia. Pero en Occidente, como siempre hemos hecho en nuestra historia, esta sabiduría que está definida en los Upanishads y el Bhagavad Gita, que también explicó Adi Shankara o Swami Vivekananda, ha sido banalizada o incluso prostituida, buscando esa mal llamada espiritualidad express, que es el Neo-Advaita, para el buscador occidental con prisas de la era digital. Tengo otro vídeo sobre el Neo-Advaita. Recordar que Adi Shankara decía: Brahman es lo único real, el mundo es una ilusión causada por Maya y el alma individual, el Jiva, no es diferente a Brahman. Y recordar que Ramakrishna decía que el conocimiento conduce a la unidad, a la ignorancia, a la diversidad, que eso es el todo es uno. Hoy en día el Advaita Vedanta está presente en Occidente en dos niveles principales. Hay una versión tradicional ortodoxa, que es un estudio serio del Advaita basado en Shankara, en Ramakrishna o Vivekananda, y todos los swamis relacionados con la misión Ramakrishna, como por ejemplo Swami Sarvapriyananda de la Sociedad Vedanta de Nueva York, son considerados como los salvaguardas del auténtico Advaita Vedanta. Yo personalmente sigo esta línea, también sintetizada por Shankara y sobre todo la de Ramakrishna y Vivekananda. Y luego viene otro mal llamado Neo-Advaita, que es una versión popularizada, a veces diluida, que impregna la espiritualidad contemporánea, impregna el coaching, a la psicología positiva y hasta cierto lenguaje corporativo del mindful y presencia se basan en esto. Esa liberación instantánea o express, sin conocimiento profundo de los shastras como el Bhagavad Gita y de la sadhana.
y hay que ir con cuidado. O sea, tenemos ese Advaita Vedanta tradicional, basado en más de 2000 años, 3000 de conocimiento, y ese Neo-Advaita Express que ha surgido a finales del siglo XX y que tiene una serie de debilidades muy potentes que comento en otro vídeo. Mientras que en la India, por tanto, el Advaita clásico sigue siendo una vía de conocimiento exigente y basada en los Upanishads, el Bhagavad Gita, las enseñanzas de Adi Shankara, y por tanto no es accesible para todos. En Occidente el Neo-Advaita se ha convertido en una de las corrientes espirituales más influyentes del siglo XXI, aunque con frecuencia, demasiada frecuencia, muy alejada de su rigor y profundidad original. Muchos, yo también, considero al Neo-Advaita como una prostitución del Advaita Vedanta. Vamos a ver un poco las etapas y personalidades principales de esa influencia del Advaita Vedanta en Occidente. Podemos considerar que el siglo XIX es cuando realmente se inicia esta introducción de la Advaita, y vemos a los primeros filósofos occidentales del romanticismo impresionados por los Upanishads y el Vedanta. Yo os cito a Arthur Schopenhauer, Deussen, Emerson, Henry David Thoreau, que se hicieron incluso traducciones de los Upanishads, como la de Anquetil Duperron, que fue la primera, o la de Max Müller, que además admiraba a Ramakrishna y tuvo un encuentro con Vivekananda. Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, y fue realmente quien introduce el Vedanta en Estados Unidos. En su discurso histórico en el Parlamento de las Religiones de Chicago, que aún se recuerda, es donde se empiezan a sentar las bases del Vedanta en Occidente. Y en India, en paralelo, vemos un proceso de renovación del Vedanta, el Neo-Vedanta, iniciado por Ramakrishna y Vivekananda, basado en la unidad y la armonía entre religiones, el servicio, el karma yoga, y además compatible con la ciencia. Ojo, no confundir este Neo-Vedanta con el Neo-Advaita, que es ese McDonald's espiritual. Y esta segunda fase pues la podemos situar entre 1893 y principios del siglo XX. Y dos figuras son clave, Ramakrishna y Vivekananda. Recordar que Vivekananda buscaba a Dios, alguien que hubiese visto a Dios, y buscó hasta que encontró a Ramakrishna y le preguntó: maestro, ¿usted ve a Dios? Y le digo: sí, lo veo a Dios como aquí te veo a ti, pero ¿quién derrama lágrimas por Dios? Una cosa que a mí me apasiona es cómo el Advaita Vedanta puede relacionarse con los avances científicos actuales. Importantes científicos como Elvis Redinger, que os leo una frase que la cito mucho, pero a mí me apasiona, que dice: la unidad y continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de ondas. Totalmente compatible con el concepto de todo es uno del Vedanta. La multiplicidad es solo aparente. Pero también a físicos como Werner Heisenberg, Albert Einstein, Nicolás Tesla, Robert Oppenheimer, el de la bomba atómica, o Niels Bohr, reconocen la influencia de ese todo es uno y de la continuidad de la Advaita Vedanta en sus trabajos. Y esa es una de las cosas importantes que tiene el Advaita Vedanta aportar a Occidente, es la compatibilidad con la ciencia. Luego hay una tercera fase que es a mediados del siglo XX, y los dos principales protagonistas fueron el gran Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaja. Influencia en los intelectuales, la psicología y la contracultura. Y también ahí surge la filosofía perenne de Aldous Huxley, que por cierto hizo el prólogo del Evangelio de Sri Ramakrishna, y con mucha influencia de la Advaita Vedanta. Una cuarta fase podríamos situarla entre los años 60 y 70, y ahí encontramos a Alan Batts, que escribió unos excelentes libros, la Beat Generation con Kerouac, Ginsberg, Burroughs, etc., el movimiento hippie, y la popularización masiva del Be Here Now, aquí y ahora, del Ram Dass. Hubo influencia en la meditación y también en el uso de drogas psicodélicas, y surge el movimiento de la nueva era y la contracultura californiana. Y luego podríamos situar una quinta fase, que es la de finales del siglo XX hasta hoy, y las figuras serán, el más conocido quizás es Eckhart Tolle, Spira, Mukherjee, Francis Lucille, Ganges, etc. Y al final es como la no dualidad como una marca espiritual contemporánea. Millones de seguidores en Occidente,
Hay un boom en el mindfulness, con origen en el budismo, y la espiritualidad sin religión, que la comentaré porque es un camino muy interesante, y es el del Advaita Vedanta, o el coaching espiritual, y surge el que a mí no me gusta nada, que es el Neo-Advaita, esa iluminación express. En Occidente, el Advaita Vedanta, este no dualismo del hinduismo, ha tenido influencia en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la filosofía, que es donde suelen penetrar las ideas. Schopenhauer las llamó la lectura, refiriéndose a los Upanishads, diciendo la lectura más provechosa y elevada que existe en el mundo. El Advaita influyó directamente en el idealismo alemán y en pensadores como Heidegger. Y a menudo se realizan comparaciones frecuencias con Plotino, Platón, Pitágoras, Calderón de la Barca, Baruch, Spinoza, Thomas Merton, y también con el misticismo cristiano, con San Juan de la Cruz, Santa Teresa o Swami Amtivishananda. Y por cierto, os quería leer una frase del gran filósofo Baruch Spinoza, que además Einstein decía que él creía en el Dios de Baruch Spinoza. Y veamos que decía Spinoza, decía, Dios es un ser absolutamente infinito, una substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Fijaros la coincidencia con la frase principal de Adi Shankara, que decía, solo Brahman es real, todo lo demás es ilusorio. También ha influido en otros campos como la psicología y la psicoterapia. Más famoso es el Carl Gustav Jung, que estudió intensamente los textos vedánticos y los relacionó con el proceso de individuación. La noción de que el ego es una ilusión ha influido en las corrientes llamadas transpersonales, la psicología profunda y las terapias basadas en mindfulness, aunque, como decía, tiene su origen en el budismo. Muchos terapeutas contemporáneos integran la indagación del quién soy yo de Ramana Maharshi en sus prácticas, aunque en muchos casos lo hagan sin la profundidad y las prácticas necesarias, como por ejemplo el Advaita. Y bueno, eso es importante, también ha tenido influencia en George Harrison o en Steve Jobs, que admiraba el budismo, pero también a Ramana Maharshi. Sea como sea, desde el siglo XIX comienza a haber un influjo, un conocimiento por parte de una élite como Schopenhauer o Goethe, que empiezan a conocer realmente lo que es el Advaita Vedanta. Max Muller también estaría aquí. Y ahí hay dos luces importantísimas, que es Ramakrishna, que inicia la renovación del hinduismo y del Neo-Advaita, del Neo-Vedanta, perdón, y luego Swami Vivekananda, que es quien lo dará a conocer al mundo. Y desde ahí, poco a poco, se va difuminando por Occidente, pero está solo en una minoría muy calificada, con mucho conocimiento, y que los máximos representantes hoy en día es la misión Ramakrishna a través de los centros Vedantas que tiene por todo el mundo. Y luego existe una versión adaptada a Occidente, en muchos casos popularizada, esa iluminación express, ese Neo-Advaita, que deberíamos tener muchas dudas sobre si realmente es lo que interesa, si da soluciones al buscador o no. Recordemos que el Advaita Vedanta al final es un camino de liberación, de conocimiento de tu alma, de tu parte infinita, con la realidad absoluta, sea, como la llames. Soy Pedro Nonell, he traducido ya 2 versiones del Bhagavad Gita, aquí podéis ver una que contiene la de Gandhi, y aparte toda la obra de mi admirado Swami Vivekananda. Muchísimas gracias. Si te ha gustado este vídeo, compártelo, comenta lo que quieras, porque me gusta leer los comentarios, dale un like o suscríbete. Muchísimas gracias, Namaste.